De los temas anteriores, ¿tienen alguna duda? Hasta ahorita creo que no. Ok, ¿han evaluado sin problema? ¿Han ubicado sus puntos y realizado sus gráficas sin problema? Profe, en los problemas, en todo se puede eliminar el parámetro, Sí, en este en caso todos. sí, en Ok. todos, así es. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora con lo que son las derivadas. Voy a presentarles pantalla. Es que mi computadora está un poco lenta el día de hoy, déjenme. Me dicen cuando puedan ver la pantalla, por favor. Ya. Ok, gracias. Muy bien. Para obtener la derivada de una función que está expresada en términos paramétricos, me dice que debemos identificar quién es X y quién es Y, y debemos de obtener la derivada de manera particular para X y para Y. Y vamos a escribir después que la derivada en Y con respecto a X es la derivada de Y con respecto a T entre la derivada de X con respecto a T. Siempre y cuando la derivada de X con respecto a T sea diferente de 0.
Acuérdense que la derivada podemos verla de diferentes maneras. La podemos ver como una razón de cambio, la podemos ver como una velocidad, la podemos ver también como una función, pero nosotros la vamos a trabajar como la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, en este caso, nosotros vamos a evaluar la función para después obtener quién es la pendiente y después obtener quién es la ecuación de la recta que me interesa, dependiendo del punto en el que estemos trabajando. Entonces, vamos a ver la primera función. Esa función ya habíamos obtenido su gráfica en la clase anterior. En este caso, tenemos que x es igual a t más 2 y que y es igual a t cuadrada menos 1. Dice que voy a derivar cada expresión, derivada en x con respecto a t. En este caso, queda que la derivada de t es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces queda solamente 1. La derivada de y con respecto a t, queda que la derivada de t cuadrada es 2t y la derivada de menos 1 es 0. Entonces ya tenemos cada una de las derivadas y entonces vamos a sustituir en la derivada de y con respecto a x, que dice que es la derivada en y, que queda 2t, entre la derivada en x, que es 1. Por tanto, esto simplemente vale 2t. Esa es la derivada para cualquier punto de la curva. A mí en especial me interesa conocer la derivada en t igual a menos 1. Al momento que yo evalúe, voy a obtener la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto de trabajo. Entonces, vamos a escribir que m es igual a la derivada de y con respecto a x evaluada en el momento t igual a t sub 0. Pero en nuestro caso, t sub 0 vale menos 1. Lo voy a escribir aquí ya directamente. En t igual a menos 1. T sub 0 igual a menos 1. Entonces, quedaría que es 2 por menos 1 y esto es igual a menos 2. Esta es la pendiente de la recta tangente en el punto t menos 1. ¿Cómo voy a obtener la ecuación de la recta? Bueno, de prepa sabemos que podemos obtener la ecuación de la recta de diferentes maneras. Todo depende de la información que tengamos y es como vamos a proceder. En este caso, vamos a obtenerla por medio de la fórmula punto pendiente que dice que y menos y1 es igual a m por x menos x1. M es la pendiente que ya tenemos aquí. X1, Y1 es el punto por el que pasa la recta. ¿Cuál sería ese punto? Pues no es más que el punto evaluado en t sub 0 igual a menos 1. Es decir, cuando t es igual a menos 1, yo obtengo la coordenada x1 y obtengo la coordenada y1 sustituyendo ese valor. Entonces, en este caso quedaría menos 1 más 2 y este es igual a 1. Y luego quedaría menos 1 al cuadrado menos 1 y esto es igual a 0. Es decir, el punto en el que yo voy a trabajar es en el punto 1,0. Este va a ser el punto de trabajo. Entonces, ya tengo todos los elementos que requiero
Vamos a proceder a hacer la operación. Vamos a quitar esto. Entonces, quedaría que y menos y1, que vale 0, es igual a m, que vale menos 2, por x menos x1, que vale 1. Hacemos la operación y queda que y es igual menos 2x, menos por menos, más 2. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva. Pero, ¿en qué momento? Pues en el momento t igual a menos 1. Pero ese momento está representado por el punto 1,0. Entonces, vamos a la gráfica para ver qué estamos haciendo. Esta es la gráfica que ya habíamos hecho, es una parábola vertical y estoy analizando la recta en el punto t igual a menos 1. Entonces, el momento t igual a menos 1 está aquí, que es el punto que habíamos obtenido, 1,0. Y la recta es una curva, es una que pasa por aquí, toca ese punto y tiene ecuación y igual a menos 2x más 2. Esta es la ecuación de esta recta tangente a la curva, pero en el punto solamente 1,0, que corresponde al momento t igual a menos 1. ¿Alguna duda con esto? Profe, podríamos hacer un ejemplo que incluya una raíz cúbica. ¿Cuál es la duda en la raíz cúbica? La derivada. Sí, es que no, o sea, no sé bien cómo acomodarlo. Ok. Cuando ustedes tienen, que por cierto voy a subir un formulario ahí también de derivadas y de identidades. Si ustedes tienen, por ejemplo, y igual raíz cúbica, vamos a pensar de t cuadrada más 1. Acuérdense que esto lo pueden expresar como t cuadrada más 1 a la 1/3, ¿cierto? Pues para esto nosotros utilizaríamos la función u igual a w a la 1/3, en donde su derivada es n, bueno, lo voy a poner aquí de manera general, ¿ok? Y esa n para nosotros va a ser 1/3. Sería n por w a la n menos 1 por w', ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, n vale 1/3. Entonces, y' sería n, que es 1/3, ¿por quién? Por t cuadrada más 1 a la 1/3 menos 1. Por la derivada de w, resulta que w para nosotros vale t cuadrada más 1. Entonces, la derivada de esa w sería la derivada de t cuadrada es 2t y la derivada de 1 vale 0. Entonces, simplemente queda 2t. Bueno, pues ahora, ¿quién es 1/3 menos un entero?
Pues un entero tiene 3/3, ¿cierto? Entonces tenemos el mismo denominador, se queda el 3 y 1 menos 3 queda menos 2/3. Entonces quedaría 2t sobre 3 por t cuadrada más 1 a la menos 2/3. ¿Eso cómo lo podemos acomodar? Bueno, usted lo puede acomodar como 2t. Observen que hice aquí, ¿eh? Aquí lo que hice fue que este 2t lo multipliqué con este 1/3. Entonces es 1 por 2t, 2t, y 3 por 1 quedaría 3, ¿ok? Este es lo mismo que está aquí. Aquí lo que hice fue sumar los exponentes, restar los exponentes y quedó menos 2/3. Pero acuérdense que por las propiedades de las potencias, si ustedes tienen a la menos n, es lo mismo que si tuvieran 1 sobre a la n. Y si hablamos que aquí hay una constante, pues la constante, ¿verdad? O el término se queda en el numerador y la expresión se queda en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Todo esto es lo que está afectado por menos 2/3. Todo eso está en una potencia negativa. Entonces, todo eso es lo que voy a poner en el denominador. En el denominador ya existía un 3 y aquí simplemente voy a poner t cuadrada más 1 a la 2/3. Y esta sería la derivada de esta expresión de aquí. No sé si esa era la duda principal de cómo derivar un término de ese tipo. Sí, profe, pero también, es que también tengo duda de cuando pones la derivada de y sobre la derivada de x. No sé La si me simplificación doy a de entender. fracciones. Sí, ¿Sí? sí, creo que sí. Ok, Sí. ok. Voy a hacerles la simplificación, pero no voy a graficar la curva, ¿ok? Voy a poner una función x y voy a hacer la simplificación. Entonces, pensemos en que esa es nuestra y. Pensemos en que x es, no sé, 5t cuadrada más t y que y era la raíz cúbica de t cuadrada más 1, ¿sale? Vamos a pensar en esa expresión. Aquí ya derivamos, voy a cambiarle aquí para dejar los elementos como los acomodamos. Vamos a tener que este es de y en dt, ¿cierto? Y entonces aquí me falta obtener quién es dx en dt. Entonces, dx en dt sería 10t más 1, ¿cierto? Porque la derivada de 5t cuadrada sería 5 por 2t, 10t. Y la derivada de t sería 1. Entonces, vamos a ver. ¿Quién es dy en dx? Primero voy a escribir lo que obtuvimos en dy sobre dt, que en este caso es 2t entre 3 que multiplica a t cuadrada más 1 a la 2/3. Y dice que lo voy a dividir entre la derivada de x con respecto a t, que sería 10t más 1. Hasta aquí estamos de acuerdo en lo que hice en los dos pasos anteriores. Sí, profe. Muy bien. Aquí, ¿qué pasa? Que tenemos una fracción sobre otra. Entonces,
Se fijan, yo le pongo estas líneas aquí para identificar quién es numerador y quién es denominador. El denominador es lo que tendríamos como una parte entera, entonces le vamos a poner un denominador 1 y vamos a trabajar medios con medios y extremos con extremos, es decir, extremos con extremos me va a dar el numerador. Entonces quedaría 2t por 1. Aquí lo voy a poner. Estos dos, déjame hago la flecha más abajo. Los voy a poner de colores diferentes. Este por este dio el numerador, ¿sale? Y medios por medios va a dar como resultado el denominador. Quedaría. Está muy grande la flecha, vamos a hacerla más cortita. Quedaría entonces 3 por t cuadrada más 1 a la 2 tercios por 10t más 1. Y lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Pues 2t por 1 no es más que 2t. Y en el denominador, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar este 3 por este binomio. No lo puedo multiplicar por este porque este tiene una potencia, ¿ok? Pero como su potencia es 1, entonces sin problema lo puedo multiplicar y quedaría 3 por 10t, 30t, y 3 por 1 más 3, que multiplica a t cuadrada más 1 elevada a la 2 tercios. Y esa sería ya mi derivada de y con respecto a x. Ahí es pues simplificación, ¿verdad? De fracciones para llegar a un término más sencillo. ¿Alguna duda con eso? No, profe, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, de todos modos, chéquelo. Si siguen quedando dudas más adelante, me dicen, ¿ok? Ok. Muy bien. Me interesa este problema por varias cosas. Aquí ya tenemos identificado quién es X y tenemos identificado quién es Y. Vamos a obtener sus derivadas. Quedaría dx en dt. Cuando tenemos que una función es coseno de t, ¿quién es su derivada? O vamos a ponerle coseno de un ángulo cualquiera. Vamos a verlo de manera general. Seno. Menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. El ángulo en la función x es t. Su derivada vale 1. Por lo tanto, este queda como menos seno de t. La derivada de 3, por ser una constante, se hace 0. Ahora, de y en dt sería 5 por la derivada de seno. Ahora, si mi función es seno del ángulo, ¿quién sería su derivada? Coseno. Muy bien, coseno del ángulo por la derivada del ángulo. El ángulo aquí vuelve a ser t, su derivada es 1, por eso solamente queda coseno de t.
Y la derivada de 2 vale 0. Muy bien. Ahora sí, voy a escribir que dy en dx es igual a la derivada en y, que sería 5 por coseno de t, entre menos seno de t. Aquí puedo utilizar alguna identidad. 5 entre menos 1 menos 5. Y coseno entre seno, ¿a quién equivale? A cotangente. Muy bien. Cotangente de t. Esta es la derivada para cualquier punto. Pero a mí me interesa conocerla. ¿En qué punto? Pues yo le voy a decir que mi t sub 0 vale pi. Entonces, tendríamos que m es igual a la derivada en y con respecto a x evaluada en t igual a pi. Voy a hacer la evaluación en las dos funciones. 5 coseno de pi. Aquí le voy a poner menos entre seno de pi. ¿Sale? El menos se lo voy a dejar ahí, aquí a la fracción. Si en su calculadora ustedes tienen la opción de poner la cotangente de manera directa, háganlo. Si no, entonces tendrían que utilizar la primera expresión, ¿ok? Hagan por favor la operación y díganme en cuánto les salió eso. Yo tengo 361.71, pero no sé si estoy bien. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Tiene su calculadora en radianes? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué les dio de resultado? A mí menos 91. ¿No les da error? Sí, profe, da error. A mí me da error. Pues es correcto, no se asusten. Eso es lo interesante de este problema. ¿Qué sucede aquí? Bueno, vamos a hacer la evaluación por partes, por eso lo escribí así. Vamos a obtener primero, este es menos, ¿cuánto vale coseno de pi? Menos punto 27. ¿No? Menos 1. Menos 1. Ojo, ahí la calculadora no está en radianes, el primer chico que comentó, ¿ok? Revise ahí su calculadora, por favor. Muy bien.
¿Cuánto da seno de pi? Cero. 0, muy bien. Entonces queda menos 5 por menos 1, 5 entre 0. ¿Qué sucede cuando tenemos un número dividido entre 0? No se puede. No existe, ¿verdad? Es una contradicción. No podemos dividir entre 0. Ah, pues bueno. Cuando nosotros al evaluar la función derivada en su forma simple, en su forma original, nos da un error, muy posiblemente estamos frente a una recta tangente vertical. ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, nosotros tenemos que analizar por separado la derivada en X, en Y y la derivada en X. ¿Por qué? Pues porque me dice que cuando la derivada en X con respecto a T, evaluada en un punto T sub 0, me da como resultado 0, entonces estamos frente a una recta tangente vertical en el punto X1, Y1. ¿Qué decimos cuando la recta es vertical? ¿Qué decimos de la pendiente? Que es 0. No. ¿Existe la pendiente en una recta vertical? ¿No decimos que la pendiente es infinita o que no existe? Cuando ustedes sí, ¿verdad? Cuando ustedes trabajaron en geometría analítica, la primera curva que vieron fue la recta. Y la recta, la ecuación la podemos obtener de diferentes maneras. Pero había dos rectas especiales, que era la recta vertical y la recta horizontal. La recta horizontal no genera mucho problema. El que puede generar confusión a veces es la recta vertical, porque en esa no tiene una pendiente definida. Entonces, cuando es una recta vertical, la ecuación de esa recta se reduce a tener x igual a x1. Es una ecuación solamente en términos de x. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, cuando para nosotros haya un error en nuestra operación, que ya hayamos observado que pusimos los valores adecuados y que nos da un error, entonces debemos de analizar por separado las derivadas en X y en Y. ¿Por qué? Porque si la derivada en Y es diferente de 0, como fue en este caso, la derivada es diferente de 0, pero la derivada en X vale 0, entonces estamos frente a una recta tangente vertical en la que yo lo que debo de hacer ahora es conocer el punto en el que estoy trabajando para escribir de manera casi inmediata quién es la ecuación de la recta que la representa. Aquí tenemos que escribir entonces cuánto vale X1 y cuánto vale Y1. En este caso, nosotros tenemos que nos interesa T igual a pi. Entonces, X1 sería coseno de pi más 3. Bueno, lo voy a escribir completo primero, coseno de T. Coseno de T más 3. Y Y1 sería 5 seno de T más 2.
Para nosotros t vale pi, entonces sería coseno de pi más 3. ¿Cuánto vale coseno de pi? ¿Cuánto dijimos que valía? -1. Muy bien. Entonces, coseno de pi vale -1. Este sería -1 más 3. Entonces, x1 vale 2. Y luego va a ser 5 por seno de pi más 2. Pero dijimos que seno de pi valía 0. 0. Entonces 5 por 0, 0 más 2, 2. Es decir, mi punto de trabajo es el punto 2,2. Y entonces a mí me dice que la ecuación es x igual a x1. Entonces la ecuación va a estar dada por x igual a 2. Vamos a ubicar en nuestra curva quién es el punto 2,2. Bueno, el punto 2,2 es este que está aquí. Y dice que la recta es una recta que pasa exactamente en x igual a 2. Es decir, esa de ahí es x igual a 2. Y esa es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 2,2. ¿Alguna duda con esto? ¿Podría bajarlo un poquito más para poder tomar la captura, por favor? Sí, ¿hasta ahí? Listo, gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora. Quiero que ustedes trabajen con ese mismo problema, pero el punto de evaluación de mi interés ahora va a ser 3 pi medios. Es decir, en 3 pi medios, ustedes me tienen que decir cuánto vale la pendiente, cuál es el punto de trabajo y finalmente cuál es la ecuación de la recta tangente. ¿Queda claro? Voy a hacer un poquito más chico aquí para que vean la derivada. ¿Ok? Y el punto que me interesa.
¿Quién ya obtuvo el valor de la pendiente? El punto que sale de ahí es 3 menos 3. ¿En 3 pi medios? Sí, Ok, sería en coseno de 3 pi medios de 0 es 3. Así es. 3, menos 3. ok. Ok. ¿Quién me dijo cuál era el punto? Yo, Garza Cuña. ¿Me repite su nombre, por favor? Garza Cuña Luis Arturo. Ok. Garza Acuña. Muy bien. ¿Quién me dice el valor de la pendiente? ¿Qué valores les ha arrojado en la pendiente? Vamos a ver si pues coincidimos, ¿no? A mí me salió 0. Ok, ¿alguien más? Igualmente me salió 0. Pues su valor es correcto. La pendiente vale 0. Entonces, ¿qué ecuación les quedó? Si sustituimos esos datos, y menos y1, que sería menos 3, igual a m por x menos x1, que sería 3. ¿Qué pasa? Queda y más 3, pero aquí queda igual a 0, ¿no? Y entonces y es igual a menos 3. Resulta que cuando la derivada en y queda 0, entonces tenemos una recta tangente horizontal, pero como les decía yo, ahí no genera problema al momento de hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque el valor de mi pendiente va a ser 0, porque tengo un punto específico y sin problema puedo utilizar la ecuación punto pendiente para llegar a la ecuación de la recta.
Entonces, si el punto es 3, menos 3, lo ubicamos. 3, menos 3 es este punto de aquí y dice que la recta es y igual a menos 3, es decir, esta de aquí tiene ecuación y igual a menos 3 y esta es una recta tangente horizontal. Entonces, de aquí nosotros, eso viene escrito también ahí en el documento, establecemos que cuando la derivada en y con respecto a t evaluada en un punto t sub 0 me da como resultado 0, entonces tenemos una recta tangente horizontal en el punto x1, y1 y por tanto su ecuación se reduce a tener y igual a y1. Esta sería la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Entonces recordemos, si la derivada de x con respecto a t da 0, entonces tenemos una recta tangente vertical y su ecuación se reduce a tener x igual a x1. Pero si la derivada de y con respecto a t es la que me da 0 y por tanto me da una pendiente igual a 0, entonces tenemos una recta tangente horizontal en la que su ecuación es y igual a y1. Analicen lo que trabajamos aquí, revísenlo y si tienen duda, pues en la siguiente videollamada me dicen para trabajar, ¿ok? ¿Alguna cuestión ahorita? Ok, chicos, entonces en la siguiente videollamada les aviso para cuándo sería, ¿verdad? Y estamos también ya próximos a terminar lo de la unidad, por lo tanto está próximo el examen. Entonces sigan trabajando. Si tienen dudas más adelante, pues ahí me lo comentan, ya sea en WhatsApp o en algún correo o mensaje a la plataforma. Y en la siguiente videollamada, pues trabajamos por ahí la duda que tengan, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, chicos. Nos vemos luego. Gracias, Inge, nos vemos. Gracias, profe. Inge.